Bienvenidos a todos para conversar sobre el tema de la semana. Hoy vamos a hablar sobre DevOps aplicado a Odoo. ¿Qué es DevOps? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de DevOps? Vamos a encontrar muchas definiciones, conceptos. Algunos te dirán que es una cultura, que es una manera de cómo se integran las áreas de desarrollo y operaciones. Y vas a encontrar mucho contenido al respecto, pero la idea de estos directos es que yo te dé mi punto de vista sobre lo que es el DevOps, ¿no? O lo que considero que es importante debemos entender o comprender dentro de lo que es el DevOps. Y esto es que se entregue software de calidad lo más rápido posible. O sea, al final, todos estos conceptos culturales, metodologías, maneras de hacer y ver las cosas, lo que buscan, ¿no? Cuando hablamos de metodologías ágiles, cuando hablamos de nuevas metodologías de desarrollo, cuando hablamos de entrega continua, cuando hablamos de, de continuous integration, todo lo que buscan estas nuevas maneras, estas invenciones, estos conceptos que se añaden a la gestión del software, del desarrollo, lo que buscan es que se entregue software lo antes posible, pero software de calidad, ¿no? Software que no haga que tu plataforma, que tu servicio, que tu aplicación se caiga en producción y luego tus clientes, tus usuarios no puedan acceder, ¿no? Entonces, ¿cómo entregamos software lo más rápido posible y que este software sea de calidad? Entonces, el DevOps es parte importante de esto. DevOps es cómo industrializamos todo este proceso de desarrollo, ¿no? Cómo hacemos que nos convertimos en una verdadera fábrica de software, ¿no? Con procesos no solo estandarizados, sino automatizados, ¿no? Que nos permitan, como digo, industrializar toda esta entrega de valor que implica desarrollar, incrementar o desarrollar código, ¿no? Al final uno desarrolla porque tiene que ofrecer una propuesta de valor a sus usuarios, ¿no? Desarrollo porque quiero que esta aplicación te permita encontrar la manera más rápida de llegar a tu destino. Entonces, en la medida que entregue, ¿no?, nuevas y mejores versiones de nuestro código para obtener ese resultado, para mejorar esa propuesta de valor, y en la medida que esa entrega sea más rápida y de mejor calidad, mucho mejor. El valor se va a incrementar. Los usuarios van a estar encantados, contentos al recibir ese valor. Entonces, el DevOps es esa industrialización, esa automatización, ese incremento en la velocidad de producción, ¿no? Desde que se inicia a desarrollar algo hasta que se entrega ese desarrollo, hasta que ya está listo para que los usuarios prueben o utilicen, le saquen provecho a esa funcionalidad. En otras palabras, entregar valor mucho más rápido. Y si lo entendemos de esta manera, ¿no?, que el DevOps nos ayuda a entregar valor mucho más rápido, ese ya es un término que cualquier persona de negocio va a entender, ¿no? Cualquier inversor, no importa si lo que haces es ser un alto ejecutivo en una empresa de banca y finanzas, o una empresa de manufactura, o en una empresa agrícola, tú entiendes lo que es crear valor, ¿no? Sobre todo si tienes que lidiar con tus stakeholders y accionistas. Entonces, hablamos mucho de entregar valor. Entonces, si esa entrega de valor se puede acelerar, se puede automatizar, puede ser mucho más rápido, se puede escalar, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Y para eso nos va a ayudar el DevOps. Pero antes de empezar con el vídeo, no te olvides suscribirte, que un 73% no lo está. De esta manera no te perderás el contenido que subimos. Es importante que nos sigas en Discord, porque así te avisa, no te pierdes nada de nuestro contenido. Y en nuestro Telegram, de igual manera, Telegram avisa. Así que síguenos en Discord, en Telegram, donde centralizamos todas nuestras comunicaciones. Telegram es un canal, de modo que ahí vas a recibir información
las notificaciones sobre todo el contenido que publicamos. Y en Discord es una comunidad, son principalmente canales donde podemos interactuar con la comunidad, cosa que no podemos hacer en Telegram. Aquí sí tenemos salones de chat y de conversación, de chat general, donde podemos participar con la comunidad. Hay una relación muy directa con lo que es la entrega continua y la integración continua, ¿no? El CI/CD, ¿no? El famoso CI/CD. ¿Qué es el CI/CD? ¿Cómo se escribe eso? Vamos a crear acá una nueva página. Porque nosotros hacemos DevOps para nuestros clientes. Como compañía, y esto es importante saber por qué hablamos de DevOps. Porque como compañía que desarrolla software, una suite de aplicaciones para empresas, entonces estamos entregando mucho valor en diferentes procesos, rubros, necesidades que las empresas tienen. Lo que es cómo gestionar a un equipo de ventas y manejar leads y cerrar ventas a través de un CRM. Cómo gestionar tus finanzas, emitir facturas electrónicas, gestionar tu tesorería a través de un software financiero contable. Cómo gestionar tus inventarios y procesos de manufactura a través de aplicaciones especializadas de manufactura e inventario. Y mucho más. Desarrollamos software para ese tipo de soluciones. Y siendo tan amplio y tan grande los productos que manejamos, tenemos múltiples equipos, ¿no? Equipos especializados en lo que es localización, por ejemplo, para Perú. Equipo especializado en lo que es localización para México y Ecuador, por ejemplo. Un equipo en lo que es especializado en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y todos estos equipos constantemente tienen que mejorar el producto. Constantemente, ¿no? Con el feedback que reciben de los clientes, con la analítica de datos, con el monitoreo que tienen sobre nuestros servicios. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer cada vez mejor, más rápido, más completo? Y para esto están desarrollando, ideando, proponiendo, desarrollando, testeando, desplegando y entregando todo lo que van desarrollando, todas esas mejoras de manera continua, muy seguido. Hacemos todos los días miles de pruebas sobre el software que desarrollamos. Y todas las semanas así de ley, digamos, como algo que toca hacer y es infaltable, desplegamos muchas de estas actualizaciones a todos nuestros clientes en sus bases de datos de producción. Así, o sea, llega un día sábado, el cliente entra al software, entra a las aplicaciones que ofrecemos y sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de problema, puede acceder a la aplicación, a la funcionalidad que ya ha recibido los cambios y las mejoras que hemos incorporado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque hablamos de compañías que basan la gestión de su negocio en la aplicación que desarrollamos. Es decir, estamos hablando de que son suites de aplicaciones que se integran a través de lo que es nuestro ERP Odoo y sobre las cuales el negocio, la empresa, nuestros usuarios basan su gestión. Entonces tenemos que garantizar una disponibilidad muy alta. Entonces, si estamos hablando de un punto de venta que el día sábado a las 8 de la mañana abren sus 8 tiendas y tiene en algunas tiendas más de 2 cajas y sus usuarios, sus cajeros tienen que aperturar sesión y empezar a trabajar, no puede pasar que luego no puedan porque la aplicación está caída o no puedan porque hay un bug que no les deja, les sale un error. Entonces, ¿qué es importante? Que esa entrega de valor que se hace sea viable, ¿no?
y nos permita a nosotros garantizar la disponibilidad que ofrecemos sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay que tener y aplicar mucho cuidado en todo ese proceso hasta que se despliega el software, ¿no? Que, como les digo, todas las semanas más de 200 bases de datos reciben una actualización en producción. Entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿No? ¿Cómo llegar a eso? Yo sé que hay compañías que tienen una frecuencia de entrega mucho más alta, inclusive que la de nosotros, ¿no? Hablamos de compañías muy basadas en decisiones sobre el análisis de datos, que hacen implementaciones a diario, ¿no? A diario, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una empresa, no sé, como Booking, ¿no? Empresas basadas en plataformas en internet, en el día probablemente su servicio reciba pues varias actualizaciones, ¿no? Diarias. Pero son servicios diferentes. Si en nuestro caso, que brindamos aplicaciones con bases de datos completamente independientes, ¿no? Por cada una de nuestras compañías, no podemos permitirnos ese flujo o esa velocidad. No lo recomendaría. Podríamos, claro que sí, podríamos, pero no nos interesa acelerarlo tanto, ¿no? Con un pase semanal que realizamos a todas nuestras bases de datos es suficiente. De manera excepcional, hacemos a veces, sin esperar a ese pase semanal, sí que hacemos pases a producción o entrega de nuevas funcionalidades a producción en cualquier momento del día, sin ningún problema. Eso también. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos en fases de implementación, tenemos proyectos en fase de incorporar alguna nueva funcionalidad, y entonces ahí sí que entregamos continuamente o bajo demanda. Cuando se necesita, hacemos la entrega a producción, ¿no? Digamos que estamos implementando en un restaurante con el que vamos a trabajar pantallas de cocina, pero se detectó una mejora que hay que hacer. Bueno, entonces esa mejora apenas está lista, después obviamente de seguir todo nuestro pipeline, que ahora voy a entrar a detalle del pipeline, después de seguir todo ese pipeline que garantice la calidad del código, la calidad del producto, se despliega, así sea lunes, martes, miércoles, a la hora que sea, el día que sea, se despliega en producción, ¿no? Sin ningún problema. Y es más, ni siquiera lo hacemos nosotros, y por eso es que no es un problema, lo hace muchas veces el cliente o usuario final, lo cual es una ventaja. Porque así ahorro de mi lado estar coordinando a qué hora podemos hacer el pase, que no te interrumpe el servicio. No, tú mismo, usuario final, ejecutas tu pase a producción en el momento en que quieras, ¿no? Que ya estamos añadiendo o hablando de una capa de complejidad adicional, ¿no? Porque ahora estamos hablando inclusive de que es el mismo cliente el que puede ejecutar un pase a producción. Dirán, pero ¿cómo es posible? Tu cliente tendría que ser un ingeniero y conocer de temas técnicos para ejecutar un pase a producción. No, no lo necesita. Porque a través de nuestra plataforma de DevOps, para aquellos clientes que han contratado ese servicio, ellos mismos pueden ejecutar sus pases a testear en cualquier momento a través de la integración continua, automatizada, hiperautomatizada que tenemos sobre nuestras bases de datos de test, y también la ejecución manual de los pases a producción, ¿no? En producción no recomendamos automatizarlo tanto, porque uno tiene que decidir a veces en qué momento hacer el pase, ¿no? Y nuestros clientes pueden hacerlo. O sea, un usuario con cero conocimiento de código, digamos que el administrador de una compañía, el supervisor de sistemas de una empresa, el jefe de proyectos del lado de la compañía, cualquier usuario que tenga el permiso puede ejecutar un pase a producción de su base de datos en cualquier momento. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? Entonces, primero voy a crear una página de DevOps para que nos sirva como diapositiva en la medida que vamos conversando. Entonces, paso número 1, planificación. En este proceso de planificación vamos a decidir cuál va a ser
ese ciclo? ¿Cuál va a ser el pipeline que va a seguir en nuestro proceso de DevOps? Nuestro famoso, ¿no? Aquí vamos a determinar lo que es el famoso CI/CD pipeline. ¿Qué es esto? Es un funnel, digamos, es cómo se van a encadenar los procesos para llegar al resultado final. En otras palabras, vamos, cuando hablamos de pipeline, hablamos de esto. En términos prácticos, ¿qué es un pipeline? Es esto que les muestro, vamos, que es unas columnas. Cada una de esas columnas son etapas y nuestras tareas, nuestras actividades van avanzando por las diferentes etapas del proyecto. Y una vez que la tarea se encuentra en una etapa final, es que ya se ha cumplido, se ha terminado, se ha ganado, se ha cerrado. En el caso de DevOps, significa que ya se ha entregado en producción, que tu usuario final ya tiene acceso a esa mejora, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, estos son proyectos. Entonces, si quiero ver de algún proyecto en específico, sí que me tengo que ir al pipeline. Y vamos a entrar, por ejemplo, el proyecto de DevOps, no. Upgrades, no. Quiero proyecto de desarrollo. Ya, más fácil. Me voy a las tareas relacionadas con ingeniería. Listo. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro pipeline. Entonces, ¿qué implica nuestro pipeline? Implica cómo va avanzando desde que se identifica lo que se necesita hacer a nivel de desarrollo y cómo eso se hace, ¿no? Entonces, backlog para nosotros, por ejemplo, es la etapa en donde se acumulan las tareas que se tienen que realizar, ¿no? Todo lo que se tiene que ejecutar, que se tiene que hacer, entra aquí, al backlog, y se ordena, importante, a nivel de prioridad. Entonces, todo desarrollador que culmina una tarea y tiene algo nuevo que hacer, toma de nuestro pipeline, de nuestro backlog, que es la etapa inicial de pipeline, la que tenga mayor prioridad, y la marca a doing, ¿no? Doing es otra etapa siguiente que consiste en que el desarrollador está ejecutando la tarea. Y esto, estamos hablando de automatización, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que al final todo el desarrollo de una tarea, de un código, no solo está documentado, como ves, todo tiene documentos. Podemos ingresar si queremos a la documentación. Entonces está completamente documentado. Ahí está. Toda nuestra documentación. Pero además de que esté documentado funcionalmente, también está integrado con el repositorio técnico del código. Porque todo ese desarrollo tiene que ir a algún lugar. Tiene que estar administrado, ¿no?, en un lugar que nos permita controlar el versionado de ese código. Dado que constantemente estamos mejorando funcionalidades, implica que si hay una mejora de algún proceso, algún código, de algún fragmento de código en específico, hay una nueva versión y tenemos que dar un control de esas versiones. Entonces, ¿qué usamos? Usamos Git, ¿no? Y usamos plataformas, nos integramos a diferentes plataformas como GitHub, por ejemplo, ¿no? GitLab también podría ser. Entonces es importante que tu equipo de desarrollo, ¿no?, tenga integrado, ¿no?, en su pipeline ese repositorio, ese código. Entonces, algo que pasa doing implica que el desarrollador está enviando código a un software de versionado de código, un repositorio que almacena el código y controla su versión, como puede ser GitHub o GitLab. Y luego pasa una etapa de revisión. Pero para pasar una etapa de revisión, y es aquí donde empiezan las automatizaciones, hay una serie de pruebas que se tienen que realizar. Entonces, nada pasa a review si previamente no se han ejecutado las pruebas. Y las pruebas tienen que ser automáticas. ¿Para qué hacemos estas pruebas? Porque siendo un software tan complejo, ¿no?, y afectando muchos procesos, y se integra de una manera muy potente, hablando de todos los software en general, ¿no? Entonces, esos software que te facilitan la vida, ¿no?, y que tú dices, wow, qué genialidad,
para llegar a ese nivel en donde para el usuario es muy fácil el uso, ¿no? Hay una capa de complejidad de código detrás que justamente te facilita la vida. Entonces, administrar aplicaciones pues contienen mucho código, es complejo, ¿no? Hay muchas integraciones a tomar en cuenta. Hay que ver que algún cambio que hagamos aquí no afecte esto otro, ¿no? Es como en todo, ¿no? A ver, si eres administrativo, por ejemplo, financiero, contador, ejecutivo y has trabajado en un Excel, a veces cuando el Excel se hace muy grande tienes que tener cuidado de que un cambio en una fórmula aquí no te afecte por otro lado, ¿no? Sobre todo cuando manejas fórmulas muy grandes. Entonces esto es similar, ¿no? Entonces cuando hablamos de una aplicación y cuando hablamos de desarrollar funcionalidades, mejoras, refactorizaciones, entonces tenemos que asegurarnos que cualquier cambio que hagamos, por mínimo que nos parezca y por más que pensemos de que no afecta nada más, igual tenemos que asegurarnos que realmente sea así, que realmente no afecte nada. Y para eso hay pruebas automáticas que se desarrollan y que verifican, ¿no?, que el funcionamiento del software es correcto, ¿no? Entonces, una vez que han pasado esas pruebas, mejor dicho, una vez que se pasa a review, implica que ya esas pruebas han sido ejecutadas y pasadas, ¿no? Es decir, no se ha afectado nada más a nivel de pruebas unitarias del desarrollo que se está haciendo. Se cumple con el tema de los casos de uso, digamos, los casos de prueba, pero también a nivel integral se han corrido las pruebas automáticas que permiten verificar que a nivel de integración no se ha afectado nada, ¿no? Todo funciona de forma correcta. Y llega a review para que sea otro ingeniero, otro desarrollador, el que verifique que cumple ciertos estándares de todas maneras, ¿no? Entonces digamos que yo quiero pasar, no me vaya a olvidar cuál es, este de aquí, ¿no? No quiero uno que sea scripts migration, por ejemplo, digamos. Estamos desarrollando unos script migration y vamos a planificar una actividad para algún developer, ¿no? Entonces tenemos una revisión cruzada y hay unas pruebas, no unas pruebas, sino una comprobación de actividades que tiene que hacer, pero esto lo realiza no la misma persona que hizo el desarrollo, sino que lo realiza otro desarrollador, otro ingeniero, ¿ya? Entonces se planifica y esto es ejecutado por otro ingeniero, ¿no? Entonces lo voy a cancelar y voy a regresar esto a doing. Ya está. No pasó nada, no moví nada. Ya. Entonces, llega a review. Y en review se hace esa revisión cruzada. Por más que hay pruebas automatizadas y todo lo que quiera, pero igual otro ingeniero, generalmente del mismo nivel jerárquico, hace un checklist, ¿no? Una comprobación de que todo haya corrido y funcionado bien, que se cumple con ciertos estándares. Y una vez que ya se complete esa revisión cruzada, es este segundo responsable, este segundo ingeniero, el que lo pasa a la etapa de testing. Esta etapa de testing es una etapa de testing funcional, porque si bien se han corrido pruebas automáticas, incluso las pruebas unitarias de comprobación de los casos de prueba, digamos, de la tarea, porque aplicamos desarrollo basado en pruebas, ¿no? Que implica que primero hay que definir cuál es el resultado esperado del desarrollo que queremos, ¿no? Y desarrollar una prueba en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que haría qué es lo que determina que lo que estamos desarrollando es correcto? Y se hacen las pruebas que verifiquen eso, ¿no? Algunos le dicen, lo primero que tienes que hacer es hacer que falle, ¿no? Que no es otra cosa que decidir qué inputs entregas a esa prueba, ¿no? O qué validaciones tienes que hacer para determinar de que no falla, en otras palabras. Entonces, se han corrido todas esas pruebas, sin embargo, igual hay un testeo funcional. Hay una revisión que lo hace un ejecutivo funcional, un analista, algunos le llaman analista de QA, Q&A, puede tener distintos nombres el perfil. En nuestro caso lo hacen los dueños de producto realmente.
porque tenemos un flujo y una distribución muy dinámica de nuestro equipo realmente y trabajamos muy rápido. Entonces son los mismos dueños de producto quienes realizan ya esta revisión final. Hacen las veces de QA, que en realidad es una parte más rápida porque ya hay ciertas pruebas que han pasado. Pero ¿qué se puede detectar? Que a nivel funcional, cuando ya el dueño de producto que sabe lo que quiere, ¿no? Domina, un dueño de producto es el usuario que no solo es entusiasta, es el profesional sobre el proceso que está testeando. Y no, si tenemos un dueño de producto, por ejemplo, de lo que es facturación electrónica, conoce muy bien cuál es el resultado que se espera, la normativa local del país en el que está trabajando, sabe qué necesita de lo que ha pedido, de lo que se está desarrollando, ¿no? Es como que hace las veces del usuario final, ¿no? Y es un usuario final porque nuestros dueños de producto administran muchas veces los procesos que luego piden mejoras, ¿no? Continuas, desarrollos. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con un CRM, ¿no? Entonces, el dueño de producto de CRM no es un ingeniero, ¿no? Es finalmente alguien que nos ayude en nuestros procesos comerciales, es un vendedor, ¿no? Entonces, dirige procesos de venta, entonces sabe lo que espera de un producto de CRM. Entonces, en este testeo es donde se comprueba que funcionalmente ellos como dueños de producto le van a dar ese visto bueno y dice, sí, sale. Esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Antes de que lo haga el cliente final. Y una vez que superó esas pruebas, pasa a la última etapa de pasar a producción, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto está integrado a nivel de código? Hasta la etapa de testing, importantísimo, hasta la etapa de testing se quedó todo nuestro código en una versión, en una rama de código de desarrollo que está integrado a nuestros repositorios, a nuestras bases de datos de prueba continua. Vamos explicando esto por partes. Como saben, nosotros manejamos, ¿no? Les hablé de lo que era el versionado de código y dónde se acumula ese código. Entonces tenemos algo llamado GitHub. Entonces, por ejemplo, este es un repositorio de código, ¿no? De todo el código relacionado con el punto de venta, donde hay múltiples módulos que mejoran, extienden, agregan funcionalidades a todo lo relacionado con la gestión de puntos de venta. Y esto tiene versiones de código, como puedes ver, y tiene ramas. Entonces tenemos la rama 15, que es una versión, digamos, la versión 15, que es la versión de código final, la versión que tienen nuestras bases de datos en producción, lo que usan nuestros clientes para su mini market, su salón de belleza, su centro comercial, su heladería, su panadería, vamos, ¿no? Porque estamos hablando de punto de venta, por eso pongo esos ejemplos. Entonces, esa es la versión que tienen nuestros clientes en sus bases de datos. Pero luego tenemos otra versión, que es la versión 15dev, que es la versión en la que se realizan los testeos. Es decir, esta versión no está en la base de datos de los clientes, salvo en aquellos que tengan bases de datos de test contratadas, de staging que le llamamos, sino que esta es la versión que está desplegada en nuestros servidores de prueba. Vamos a ver si tengo prendido alguno, por ejemplo, test Odoo 15. Entonces, este es un servidor, una instancia de prueba, por eso hay múltiples bases de datos donde se prueban diferentes cosas. Entonces, cuando una tarea llega a testing, significa que los cambios están desplegados en una instancia, en un servidor de test como este. Entonces, un ejecutivo funcional, nuestros dueños de producto, ¿no? Pueden ingresar aquí y pueden probar funcionalmente, dar su visto bueno final al cambio o a la mejora realizada, ¿sí? Antes de eso, antes de que esté en una rama de estas, hay ramas de tareas, ¿no? Por eso es que ven que aquí tenemos diferentes ramas con nombres raros, ¿no? Que son las ramas que se crean por las diferentes tareas. Entonces, cuando un desarrollador toma una tarea y la pasa a doing, eso en automático sobre el repositorio que estamos trabajando nos crea una rama para esa tarea.
y se queda en esa rama hasta aquí, ¿no? Hasta la etapa de review, y recién cuando se pasa a testing es que los cambios pasan a la rama, salen de la rama de la tarea y pasan a la rama, a la versión de dev. Y eso se despliega en los servidores de test donde lo testea nuestro equipo funcional, ¿no? Nuestros dueños de producto. Entonces, ese es el flujo. Todo integrado con nuestros procesos en GitHub, que es esto, que es la plataforma donde administramos las versiones de código y son los repositorios que contienen todo el código fuente que trabajamos, ¿no? Entonces, como ves, son un montón de repositorios, ¿no? Ya ni sé cuántos son, es imposible llevar la cuenta, son, ¿ves? Más de 7, son un montón de repositorios. Entonces, no sé, por página habrán unos 20 por 7, más de 100 repositorios, y cada repositorio tiene varios módulos, ¿no? Entonces, este es mira, todos los módulos que maneja ese repositorio. Y todos esos módulos, todo ese repositorio forman parte de nuestro estándar de trabajo. Entonces son aplicaciones a las que les damos mantenimiento permanente y nuestros clientes reciben todas las mejoras y los cambios de esos módulos todas las semanas. Hay una mejora continua que siempre hay que hacer. Cambia la normativa. Por más que no haya cambios de normativa, cambia la plataforma sobre la que trabajamos, que es Odoo, que también trae actualizaciones y nos toca refactorizar o mejorar nuestro código. Detectamos oportunidades de mejora en el rendimiento porque podemos mejorar consultas, podemos refactorizar código para que sea más rápido. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces, como puedes ver aquí, mira, últimos cambios hace 3 horas, hace 3 horas, hace 4 horas, hace 9 horas, 10 horas. Entonces, siempre hay cambios mejoras que hacer. Y esto pues, se despliegue en automático, digamos, ya tenemos un proceso establecido para que todas las semanas se despliegue en nuestros clientes. Pero bueno, antes de ir a eso, seguimos con el flujo. Entonces, repasando, desarrollamos, toman las tareas, se convierte en una tarea en una rama, en una versión de código de ese repositorio de la tarea, pasa a review después de ejecutar las pruebas unitarias y de integración automáticamente. En review hay una revisión no automática que es hecha por otro ingeniero, una revisión cruzada que le llamamos en esta etapa de review. Y una vez que pasa review, el ingeniero encargado de review lo pasa a testing. En ese momento en que pasa a testing, deja de ser la rama de la tarea en el repositorio de GitHub y los cambios pasan a la rama de desarrollo, a la versión de desarrollo, a la 15 dev que les mostré por acá, ¿no? Aquí está la rama de 15 dev, ¿no? Ahí pasa. Y no solo pasa a la rama de 15 dev, sino que esos cambios en las ramas, en la versión de desarrollo, en la rama 15D, se despliegan en nuestro servidor de testing. Entonces, por eso les decía, a nivel de testeo, la integración es completamente automatizada. Entonces, todo lo que llega después de pasar las pruebas automáticas, llega a testing, se despliega en automático en los servidores de testing para que sean probados por los ejecutivos funcionales. Y una vez que está en testing, que ha pasado la prueba testing, esto pasa a producción. ¿Qué hace en producción? Todo lo que llega aquí a producción es lo que el fin de semana o el día semanal, los viernes en la noche generalmente lo hacemos, o sábados de madrugada, que se ejecuta el pase a producción a todas nuestras bases de datos. En ese momento, todo lo que está aquí por pasar a producción tiene que pasar, ¿no? O sea, tenemos como que un control posterior, digamos, como de todo lo que tiene que pasar a producción. Es decir, todo lo que yo mueva, como recuerden, etapa de testing, product owner, ¿no? Nuestro analista de producto, la persona que tiene el conocimiento funcional del producto y sabe lo que quiere obtener y ya lo verificó que cumple con su cometido, lo pasa aquí a producción. ¿Qué ocurre en ese momento? Primero, a nivel de código, los cambios dejan de estar, o no es que dejen de estar, los cambios pasan de la versión 15D a la versión
de producción. Y por eso les decía que la integración a nivel de producción es semiautomatizada. Porque en producción, ¿qué pasa? Que una vez a la semana se despliegan esos cambios a todas nuestras bases de datos, a todos nuestros clientes. Y así es como, si tú eres cliente de Ganemo, aplicas DevOps sin querer, y una propuesta completa y automatizada de DevOps y desarrollo continuo para que tu compañía, que en muchos casos gestiona su core business, inclusive el core de tu compañía, la razón, el núcleo de lo que tu empresa hace, es gestionado por nuestras aplicaciones. Entonces vas a poder recibir y entregar también valor a tus clientes de manera más frecuente, seguida, por el hecho de tener una suscripción con Ganemo. Porque el hecho de pagar una suscripción para acceder a Odoo a través de Ganemo no es solo que vas a tener pues una base de datos en un servidor en la nube. No. Es que nosotros nos encargamos de todo este proceso y todas estas automatizaciones para garantizar la calidad, la disponibilidad, la mejora continua, la actualización permanente, ¿no? El constante upgrade, ¿no? Para todas las nuevas versiones que salga del código. Mantenerte siempre vigente. Y eso lo logras o todo eso te viene incluido con la suscripción que le pagas a Ganemo. Entonces, así es como puedo decir que nuestros clientes hacen DevOps, ¿no? Con el equipo de Ganemo, ¿no? Apalénquense de nosotros, usen nuestros recursos. Entonces, por una mínima suscripción puedes tener todo este proceso de desarrollo y de creación de valor incorporado a tu compañía. Que obviamente como usuario final, muchos dicen, bueno, eso ni lo siento, ¿no? Ni me interesa, ¿no? Al final yo recibo la funcionalidad y la uso y funciona y eso es lo único que me interesa. Y sí, tienes razón. Eso es lo que queremos que te interese, ¿no? Que al final, y por eso hacemos todo esto, para que al final ese valor que recibas, esa funcionalidad que tú utilizas, pues esté garantizada, ¿no? Te funcione bien, fácil, no te genere estrés, te permita mejorar tu productividad, mejorar tus resultados. Eso es lo que buscamos. Bien, repasando esta última parte, estábamos en testing, se pasaba a la etapa de producción. Entonces, ¿qué implica que yo mueva algo de testing, que lo pase aquí a producción? Implica que los cambios de la versión de desarrollo, de la rama de desarrollo de nuestro repositorio, lo último de estos cambios va a pasar ¿a dónde? Aquí, a la rama de producción. Y eso se despliega una vez a la semana. Y una vez que se despliega, todas estas tareas pasan a Done, ¿no? Aquí, a la etapa Done, que está plegada, hecho, realizado. Sin embargo, también les mencioné que si bien hay una bueno, no es semiautomatización, en realidad está automatizado porque hay una fecha semanal en donde todo eso se va a pasar. Pero también tenemos la opción de hacer ese pase bajo demanda, bajo una necesidad puntual. Entonces, para eso tenemos justamente esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos, vamos a revisar acá un ejemplo. Por ejemplo, aquí está. Tenemos... Déjenme buscar... Aquí, vamos a entrar a cualquier base de datos. Aquí. ¿Qué pasa si manualmente un usuario que tiene acceso, por ejemplo, a esta plataforma para que le damos a nuestros clientes que han contratado DevOps? Porque claro, hay clientes que simplemente quieren usar la aplicación y nada más, ¿no? Entonces no se preocupan de nada, ¿no? Es como que tú entras a tu Gmail, ¿no? Obviamente para usar tu Gmail, tu cuenta de correo, no tienes que estar preocupándote de nada. Simplemente lo usas y funciona. Pero hay clientes que sí incorporan, incluso tienen un equipo técnico, incorporan desarrollo directo, ¿no? O sea, ellos mismos tienen procesos en donde desarrollan código. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? A través de esta plataforma, nosotros le permitimos, ¿no? Que Jenkins, que es súper conocida para lo que es integración continua, permitimos que ellos en el momento en que lo necesiten, ejecuten esto de aquí, ¿no? Ejecuten un pase a producción que le llamamos. Ese pase que hacemos todas las semanas, pero que ellos lo puedan ejecutar
en cualquier momento, vamos, en el momento en que lo necesiten. Voy a escoger aquí, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Voy a ejecutar una para que se hagan una idea de lo que implica, de lo que significa ejecutar. Déjenme ver. Aquí está. Entonces, vamos a ejecutar este pase a producción. Le damos construir. Y esto también es un pipeline, esto que vemos aquí. Pero es un pipeline exclusivamente de lo que es el pase a producción, que realiza distintas actividades de forma automática. Y que, bueno, como ven, ahí está corriendo por las distintas etapas. Y se va a encargar de hacer el correspondiente pase a producción para este cliente, digamos. Entonces, nuestros clientes tienen acceso a su pipeline como ¿no? De Jenkins, donde pueden construir, obviamente no todos los clientes, solamente los que tienen contratado el servicio de DevOps y realizan desarrollos por su cuenta, ¿no? Entonces, para la versión comunitaria y Enterprise funciona para ambos, inclusive para ODUSH. Y aquí algunos preguntarán, pero ODUSH ya te permite controlar un poco de los pases a través de las distintas ramas que tiene, ¿no? De staging, de producción. Sí, pero ahora si pregunta a alguien, les puedo explicar por qué usamos esto inclusive para ODUSH también. Entonces, esto es para versión comunitaria. Esta base de datos, por ejemplo, la que estoy ejecutando pase a producción, es versión comunitaria. Y ahí, bueno, está realizando ya todo el trabajo en automático, que implica varias cosas, ¿no? Implica, entre otras, esa base de datos no solamente tiene su repositorio del proyecto, ¿no? Sino que además tiene integrados varios repositorios. Ahorita no sé cuáles, porque eso también lo administramos en una base, en un administrador de repositorios por proyecto. Pero puede tener integrados varios repositorios. Entonces, digamos, tiene este y este. Entonces, aparte que tiene su propio repositorio del proyecto. Digamos, si yo busco Tian tiene su propio repositorio de proyecto, en donde puede desplegar código, puede tener aplicaciones personalizadas, puede tener, qué sé yo, desarrollos propios del mismo equipo del cliente. Entonces, tiene su propio repositorio. Pero además de esos cambios de su propio repositorio de proyecto, tiene muchos otros repositorios de código que han recibido cambios. Entonces, a través de esta ejecución, él se asegura de que va a recibir en su base de datos de producción el código actualizado integral, digamos, de todos los repositorios de código que utiliza su base de datos, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿no? No solamente los que él haya desarrollado, que es importante. Y así es como se ejecuta esto en automático. Esto que yo estoy ahorita ejecutando de forma semi-manual, porque para que esto se ejecute yo le tuve que dar construir ahora, build now, yo le tuve que hacer clic. Pero esto que yo lo hago de forma manual bajo demanda, cuando lo quiera hacer, cuando lo necesite, es lo que se hace de manera automática todas las semanas, ¿no? Entonces tenemos esas dos maneras. O bien hay una actualización semanal que aplica a todos los clientes y se corre una vez a la semana, o bien por algún caso particular, tú que tienes contratado con nosotros un servicio de DevOps, ejecutas en cualquier momento ese pase a producción porque quieres recibir los cambios que ya probaste y que los necesitas en producción en ese momento, ¿no? Entonces también lo puedes ejecutar. Bien, entonces esta etapa, todo lo que hemos hablado hasta ahora, tiene que ver con la etapa que les había hablado, comenzamos por ahí, que es la planificación. Es construir tu CI/CD pipeline, ¿no? Es esto, este pipeline, ¿no? Es no solo este pipeline. Pero empecé por este pipeline, que es la gestión con el equipo de ingeniería, porque no podemos prescindir de eso. Entonces, cuando muchos equipos técnicos se reúnen a hablar de pipeline para ejecución de la integración continua, pipeline para DevOps, solamente ven esto, ¿no? Ven a nivel de despliegue, a nivel de tareas automáticas, qué cosas pueden poner. Pero esto es solo una parte, ¿no? Esta es solo una parte.
Entonces se olvidan muchas veces de todo esto que es igual de importante, que es cómo gestionamos todos los procesos con nuestro equipo de ingeniería. Ahora, DevOps, desde luego, para que todo esto funcione y todo esto aplique, hay un elemento cultural. O sea, todo esto que les estoy explicando y esta metodología y manera de trabajo no puede ser aplicada si no hay un cambio cultural en tu equipo, ¿no? En cómo es que se pueden correr pruebas. Es que hay un chip, ¿no?, en todo tu equipo, en que saben que primero tienen que probar, ¿no?, que tienen que entender muy bien en qué consiste una tarea para determinar cuáles son las pruebas que hacen que esa tarea realmente pase la prueba, digamos, realmente se haya hecho bien. Entonces tienen que comprender eso. Entonces un desarrollo guiado por pruebas, ¿no?, que ya es una manera distinta. No es simplemente, bueno, hago lo que puntualmente me especifican aquí, y si algo salió mal, no me interesa porque es lo que me dijeron que haga, ¿no? Que hay desarrolladores que piensan así. No, eso no funciona. Necesitamos desarrollo guiado por pruebas, y que el desarrollador que conozca a nivel integral la aplicación, ¿no?, que sepa qué se espera de esa funcionalidad que se le está pidiendo. Aplicar los tests. Que se preocupe al momento de desarrollar su código, cuál es el impacto que ese código puede tener en la base de datos, ¿no?, a nivel de servidores. O sea, y es un cambio cultural importante que permite la aplicación de esta metodología. Si no, no la vas a poder aplicar. Pero toda esta etapa era planificación. ¿Cuál es nuestra segunda etapa, ¿no? Después de planificación, vamos a hablar de... Voy a borrar lo que no... Vamos a hablar de construcción. O ejecución podríamos llamarle. No, construcción. ¿Qué es la segunda etapa de construcción? No estamos hablando de cómo implementar DevOps. Y todas estas etapas es que nosotros te ayudamos a implementar si contratas nuestro servicio de DevOps. Por eso, nuestros datos en la descripción del video, contrátanos. ¿Qué implica la etapa de construcción? Todo esto que hemos conceptualizado, que obviamente acá yo ya les mostré que lo tengo implementado, pero es que esto hay que implementarlo, ¿no? No es que apenas empiezo a usar mi módulo de proyectos en el ERP, ya tengo todas las etapas creadas y los proyectos definidos. No, esto hay que crearlo. Entonces acá hay una etapa de configuración donde tú administras las etapas del proyecto y hay que crearlo. Si hemos decidido, ¿no?, que este constructor va a ejecutar un despliegue, hay que ver justamente este pipeline de despliegue, qué etapas va a tener, ¿no?, qué necesitamos que ejecute, qué pruebas se tienen que realizar en cada una de esas etapas, que se verifique que todo está correcto. O sea, por eso la parte sencilla es la de planificar, y luego hay que construirlo. Entonces, ¿qué construyes? Tu CI/CD pipeline, tus pruebas automáticas, y esto es constantemente. Entonces, si sacamos una nueva funcionalidad, por ejemplo, acá se está creando un nuevo libro electrónico para la versión 15. Entonces, si estamos creando una nueva funcionalidad, eso tiene que traer un test consigo, ¿no?, que luego se va a aplicar, ¿no?, para las etapas siguientes o para futuras etapas. Para futuros desarrollos, futuros módulos relacionados a se aplican esas pruebas. Entonces, es importantísimo la construcción de todo lo que se ha ideado, y entender que esa construcción es un proceso permanente. O sea, nunca se termina. Siempre hay algo que mejorar. Entonces, va a seguir una mejora continua. Una mejora continua. Y después de la construcción, aquí vamos a poner con mejora continua. Después de la construcción, vamos a seguir con la siguiente etapa, que es la de testing. Los testing es lo que ya les expliqué, ¿no? Hay que probar, ¿no? Una vez que construimos cómo va a funcionar todo nuestro pipeline, el proceso de crear los tests se hace de manera continua. Entonces, en dos fases, en tres fases. Test unitarios, test de la funcionalidad, test de integración, de ser posible automatizar lo más que se pueda, y además
los tests manuales, que son la revisión cruzada y el testeo funcional por parte de los dueños de producto. Entonces, son varios tests que tenemos planteados y todos los tenemos que ir puliendo, ¿no? Que aplicar. Luego, ¿se ve bien el zoom acá o voy a agrandar un poco más? No mucho, ¿no? Ahí está. Ahí está mejor. Después del testing ya viene lo que diría la ejecución. Aunque todo esto es parte de la ejecución. Vamos a doblar aquí. Ya. Después del testing viene lo que es el deploy. Deploy ya es ejecutar, es desplegar. Es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Seguir todo este proceso en nuestro pipeline que nos garantice. Este es un pipeline y a este, recuerden, una vez que pasa aquí al otro pipeline, se le une este otro pipeline, ¿no? O sea, continúa, ¿no? Y acá, si al primer pipeline que trabajo con el equipo de ingeniería, aquí le tendría que añadir más columnas, ¿no? Si quisiera verlo todo en uno solo, pero ya no es necesario porque el otro pipeline se ejecuta en automático. Entonces realmente dejamos que se construya simplemente en Jenkins el pipeline, ¿no? Entonces este es otro pipeline que continúa. Entonces, en cada uno de estos puntos, algo puede fallar y es importante que falle si tiene que fallar, ¿no? Es parte del DevOps. Es decir, ¿qué pasa si en Doing el desarrollador está haciendo terminó su funcionalidad, corre su test unitario, él en su computadora, en su local, si quieres llámale, y falla ese test unitario? ¿Qué hace? Nada, regresa a revisar su código y lo soluciona en 5 minutos. ¿Qué pasa si algo falla aquí? No sé, en publicar la imagen. Entonces sale un error que requiere que nuestro personal de infraestructura revise de qué se trata, ver qué ha fallado. Si es un tema de código, probablemente tenga que regresar la tarea, ¿no?, que está ocasionando el error, la tenga que regresar a Doing para que a nivel de ingeniería se solucione. Y luego el ingeniero, que no lo tenía planificado porque ya está viendo otra tarea, tiene que tomar esa tarea y darle una solución, ¿no? O asignarla a algún otro ingeniero que revise y la solucione. Entonces, mira lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Mientras más a la derecha de tu pipeline esté el error, más demora en solucionarse y por lo tanto más caro es de solucionar. ¿Te das cuenta? Entonces, si fallaba aquí en el test unitario, entonces es mucho más fácil. Si falla en review, donde ya hay otro ingeniero que hizo una revisión cruzada y empleaste el tiempo de 2 ingenieros que luego toma más recursos, más dinero, consume más tiempo de tu compañía y lo tiene que regresar a desarrollo y se soluciona. Si falla aquí, entonces ahora ya interviene otra persona, interviene otra instancia, interviene más recursos para que al final la tarea sea regresada nuevamente aquí. Pero es importante que falle aquí si tiene que fallar, porque lo que no puede pasar es que falle en producción. Entonces producción ya es la última columna de nuestro pipeline, ¿no? La última etapa. Entonces, mientras más a la derecha de tu pipeline esté el error, más caro te va a resultar. Entiende esto. Quédate con esto. Entonces tienes que organizar un pipeline, tienes que organizar tus tests y tu proceso de despliegue, procurando de que te des cuenta del error lo antes posible. Es importantísimo. Entonces, nuevamente, la mayoría de errores y descubrimiento de los mismos tienen que llevarse lo más a la izquierda del pipeline. Tienes que procurar que eso sea así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, teniendo muy claro cómo debe ser documentado un requerimiento, un análisis, una historia de usuario, ¿no? O sea, partiendo desde ahí. ¿Cuál es el chip y la cultura con la que afrontan tus desarrolladores las diferentes tareas? Y cómo aplican esas pruebas justamente a su desarrollo. Es parte de cosas que poco tienen que ver con temas de ingeniería y tienen más que ver con cultura empresarial y tienen más que ver con una buena comunicación. Imagínate. Entonces, todo eso afecta el proceso de desarrollo.
¿Y qué más? Y finalmente, falta algo. Si pensaste que, bueno, ya ejecutamos el pase a producción, se hace una vez a la semana de forma automática para cientos de bases de datos. Y nosotros tenemos dos fechas de pase a producción porque si no, no nos alcanzaría el tiempo en una fecha, ¿no? Entonces, en un sábado de madrugada o viernes en la noche se hace un pase de un grupo de compañías y en otra fecha para otras compañías, ¿no? Entonces tratamos de que sea en la madrugada dependiendo de la región en la que se encuentre. Entonces, si son clientes que están, por ejemplo, en otro continente, entonces lo que es la madrugada para nosotros no es la madrugada para ellos. Entonces tenemos que organizar nuestras bases de datos dependiendo de la región, es que organizamos los pases a producción automatizados. Pero aparte tienes el pase a producción bajo demanda, ¿no? Que el mismo analista o líder de proyecto del lado de Ganemo o algún usuario del lado del cliente puede ejecutar bajo demanda cuando lo necesite. Pero ahí no termina, ¿no? Hasta ahí uno diría, ya acabó, pues ya entregamos el producto, ya está en producción, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué falta hacer? ¿Qué crees que falta hacer? Déjalo ahí en los comentarios. Falta algo que es igual de importante que todas las etapas que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna idea? El monitoreo. El monitoreo es importante. Tienes que monitorear cómo se está desempeñando, cómo está funcionando tu producto, tus aplicaciones, la entrega de valor que has realizado, cómo se está desempeñando en producción. Es importante. Inclusive, pruebas que se tienen que hacer antes de que llegue a producción tendrían que ser pruebas de rendimiento, ¿ya? Que ahora ya no entrar en detalles sobre eso. Pero igual en producción tienes que tener un monitoreo. No podemos hablar de DevOps. No puedes presumir de que en tu compañía aplicas DevOps si no monitoreas. El monitoreo es clave. Y con ese monitoreo se toman datos, se toman decisiones. Por eso es que a veces no nos gusta a nosotros usar muchos módulos de terceros, ¿no? Los testeamos mucho y tenemos que refactorizar muchas cosas porque a veces no pasan las pruebas de rendimiento, ¿no? Y lo instalan y uno dice, bien, funciona bien, es lo que queremos, pero te consumen demasiados recursos de tu base de datos, o sea, hacen insostenible manejar esas aplicaciones, ¿no? Y eso pasa a veces, por ejemplo, con muchos módulos de la OCA. Y por eso testeamos mucho y tenemos una sección de videos en donde decimos pongámoslo a prueba, ¿no? Porque probamos los módulos por ustedes y les damos nuestras recomendaciones para ver qué módulos pueden instalar y qué módulos no. Porque hay que tener mucho cuidado también con esos temas. Bien, esto es lo que tengo que contarles respecto a cómo aplicamos el DevOps a nuestro desarrollo en Odoo. Si tú tienes una base de datos en Odoo SH y quieres aplicar DevOps, entonces te ayudamos con estas etapas, que acá para completar nos falta el monitoreo, ¿no? Listo. Planificación, construcción, testing, deploy y monitoreo. Con esas 5 etapas nosotros te ayudamos para que tú también puedas ejecutar y aplicar un proceso de desarrollo y entrega de valor continua, automatizada, bajo una cultura de DevOps a tus clientes. Entonces, si tienes un equipo técnico y te interesa también desarrollar sobre Odoo, pero hacerlo con una plataforma que te permita controlar tu pipeline con tu equipo de ingeniería, automatizar con Jenkins las distintas etapas de ejecución de tus despliegues y aplicar pruebas y monitoreo, entonces tienes que contratarnos. Nuestros datos comerciales en la descripción del video. Este es un servicio orientado más a ser una capa de soporte técnico, ¿no? No está orientado a usuarios finales. Si eres un usuario final que nos está viendo, realmente no te tienes que preocupar de nada de esto. Pero si eres un cliente o una empresa que sí tiene un equipo interno de ingeniería, sí tiene su propio equipo que administra su instancia en Odoo SH o sus servidores, entonces nuestro producto de DevOps te va a ayudar. Ahora, ¿cómo accedes a ese producto?
aquí justamente en esta página que he armado contigo en este momento, que te estoy poniendo cuáles son las fases del DevOps, aquí voy a añadir un formulario en donde vas a poder dejarnos tus datos en caso te interese contratar el servicio de DevOps. ¿Ves? Mira, con qué facilidad. Esto es una maravilla. O con qué facilidad añadimos, mira, un formulario. Entonces, voy a... cada vez que me envíes me contactes o completes este formulario, quiero que Odoo nos cree una oportunidad y los datos que me interesan son nombre, ¿sí? Déjanos tu nombre, tu número de teléfono también, teléfono o celular, déjanos tu email, el nombre de tu compañía no nos interesa, mucho detalle. Lo que sí puedes decirnos algo en caso quieras hacerlo, por ejemplo, dinos algo, pero que no sea obligatorio. Y ya está. Completa este formulario al que le vamos a llamar empieza ahora, ¿no? Empieza a aplicar DevOps. ¿Cómo entras a este formulario? Nuestra página web, diagonal DevOps, y vas a poder acceder a esta explicación que te he hecho de cuáles son los pasos con los cuales implementamos DevOps. Vas a poder llenar este formulario y lo envías y nuestro equipo comercial se va a contactar contigo para venderte nuestro producto de DevOps, ¿no? Para que nos contrates. Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por culminado este directo. Suscríbete, recuerda que estamos en múltiples redes sociales, siempre estamos creando contenido que ayuda a mejorar tu gestión. Y si tienes internet, ahí nos vemos.